Comparativa entre estos televisores 4K Neo QLED de la marca Samsung. A la izquierda el QN85B de 55 pulgadas con panel ADS, el cual es un modelo de este 2022. Y a la derecha su antecesor, el QN85A, también de 55 pulgadas y también con panel ADS. Primero que todo, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados. QN85B a la izquierda, recuerden, de este 2022, y a la derecha QN85A del año pasado, 2021. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha: la 1303 para el QN85B y la 2001 para el QN85A. Quiero mencionar primero este aspecto relevante en cuanto a diseño, y es que el color del QN85B es color plata, como pueden notar tanto en sus marcos como en la base. Y esto lo menciono porque en otros países viene de una tonalidad negra, mientras que el QN85A tiene un color denominado como Samsung como negro titán. En cuanto a las entradas, el QN85B, que recuerden es el modelo más reciente, tiene la ventaja de que todos sus 4 puertos HDMI son HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Por todo lo demás tiene 2 entradas USB 2.0, una entrada para el cable digital óptico, una entrada para el cable LAN para internet y una entrada para el cable de la antena de aire. Mientras que el QN85A, que recuerden es el modelo del año pasado 2021, si bien también tiene 4 puertos HDMI, solamente el número 4 es HDMI 2.1, el resto son HDMI 2.0. Tiene una leve ventaja, o que para algunos podría ser una ventaja, y es que cuenta con una entrada para un conversor de puertos o entradas compuestas, que puede ser muy útil para algunas personas. Por todo lo demás tiene lo mismo: 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para la antena de aire. En cuanto a los controles remotos, o simplemente conocidos como One Remotes, la diferencia es que el control remoto del QN85B tiene un botón extra para la aplicación Disney Plus, y además el botón de configuraciones cambia de ubicación. Y por supuesto, ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que el panel solar se raye, porque si los dejan descubiertos con el tiempo sí que se puede llegar a rayar. Y ambos por supuesto tienen botón para micrófono para darle comandos de voz a los televisores. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. Este es el diseño del menú principal. ¿Cuál les gusta más a ustedes? A mí personalmente me sigue gustando más el diseño del modelo pasado, o sea del QN85A. Porque no me saca de lo que estoy viendo. Me parece que es un poco mejor optimizado, por lo menos desde mi punto de vista así lo es. Por todo lo demás, en cuanto a fluidez a la hora de acceder a comandos, a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos, son muy similares, casi iguales. Algunas veces abren un poquito más rápido en el QN85B y otras veces un poco más rápido en el QN85A, pero la diferencia es de tan solo unos pocos milisegundos. Lo otro que deben tener presente es que en cuanto a asistentes de voz, por lo menos aquí en Colombia, ambos televisores solamente soportan el Bixby Voice propio de la marca Samsung, pero en otros países soportan ambos. Además, el Amazon Alexa y también el asistente de Google. Y lo otro es que en cuanto a la función de manos libres para darles comandos sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono de los controles, es decir, solamente diciendo Hi Bixby, está mejor optimizada en el QN85A. Reconoce ese comando de Hi Bixby de una forma más fácil, mientras que en el QN85B la mayoría de las veces no me reconoce ese comando. Probablemente con actualizaciones de software futuras puedan mejorar ese aspecto. Aquí les dejo algunas pruebas para que puedan corroborar lo que les acabo de decir. Aunque antes les muestro que debo desactivar primero esta opción para poder que ambos televisores me puedan reconocer el comando de Hi Bixby, o que por lo menos lo puedan intentar. Hi Bixby. Sube volumen 10. Hi Bixby.
Busca películas de acción. Hi Bixby. Hi Bixby. Hi Bixby. Encender el televisor. Hi Bixby. Abre Netflix. Como pudieron notar, por lo menos colocándolo lado a lado, no sé por qué solamente me reconoció el comando de Hi Bixby del QN85A, a pesar de que desactivé una función que me permitía que ese comando fuera reconocido por ambos televisores, pero por lo menos el video que les puse luego, que fue cuando hice la review del QN85B, pudieron notar que sí pude reconocer muy bien esos comandos. Por todo lo demás, en cuanto al apartado de Smart, es importante mencionar que ambos televisores soportan la función conocida como Multiview. En una pantalla también pueden, por ejemplo, visualizar algo que esté viendo una cámara web. En este caso solamente he hecho la prueba con una de la marca Logitech. No sé si reconozca todas las marcas y se debe conectar a un puerto USB de ambos televisores. Y esa cámara también la pueden utilizar con la aplicación Google Duo. Lo que deben tener presente es que la función de Multiview no permite visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. Eso no es posible. También es importante mencionar que la tienda de aplicaciones es la misma en ambos televisores, propia del sistema operativo Tizen como tal, que desde mi punto de vista es muy amplia, pero obviamente no es tan amplia como la Google Play Store. A ninguno de estos televisores se les pueden instalar archivos APK, tengan eso muy presente. Es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren en su tienda de aplicaciones, pues simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Y el espacio de almacenamiento en ambos televisores es de aproximadamente 3,85 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y el navegador de internet es el mismo en ambos televisores y se puede acceder a reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto al apartado gaming, ambos televisores cuentan con estas Game Bars, pero la Game Bar del QN85B, por ser un modelo más reciente, es más completa porque incluye estos géneros de juego que con cada elección cambia un poco la configuración de colores. Por ejemplo, el modo deportes cambia muchísimo la tonalidad de los colores verdes, pero por efectos prácticos voy a dejar el género de juego en normal. También se pueden acceder a configuraciones extra del modo juego. Por ejemplo, sonido surround, ecualizador de negros dinámico y también el Game Motion Plus del juego que se puede activar. Y aquí pueden notar que ambos cuentan con reducción de vibración y reducción de borrosidad. En este caso se puede activar porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me permite salidas de frecuencia de actualización variables, pero cuando conecten las consolas directamente a ambos televisores, esta opción no se puede activar ninguno de ellos porque no sería necesario. También es importante mencionar que ambos televisores cuentan con esta opción de HDR juego, que al activarla puede mejorar un poquito el contraste en videojuegos que tienen alto rango dinámico. Y una opción extra que tiene el QN85B es el HDR10 más para gaming, aunque la verdad no noto cambios significativos al colocarlo en básico o en avanzado. Y también es importante mencionar que ambos televisores en cada modo de imagen, incluyendo el modo juego, tienen el mismo valor para cada parámetro de brillo, color, contraste, etc. Y para quien se pregunte cómo reducir esos verdes radioactivos de los televisores Samsung, simplemente colocan el mejorador de contraste ya sea en bajo o en apagado, como pueden notar, pero por efectos prácticos y porque la marca quiere que ustedes experimenten esos colores más saturados, voy a dejar el mejorador de contraste en ambos televisores en alto. Aún así ustedes pueden notar que en el QN85B los verdes lucen un poquito más apaciguados, o también pueden jugar con el tono de color en caso de que quieran colores verdes no tan verdes o no tan sobresaturados. Es importante mencionar, como ustedes pueden notar, que la cantidad de brillo con el modo juego activado es mayor en el modelo del año pasado del QN85A. Pero en cuanto a colores, me parece que los mejoraron en el QN85B, como si se pudiera notar un poquito más llenos o más voluminosos. No sé cómo explicarlo, no sé qué adjetivo utilizar, pero me gusta esa combinación de colores que le añadieron al QN85B, principalmente con este modo juego, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico.
Es importante también mencionar que ambos televisores soportan los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. Sin embargo, debo mencionar que con algunos modos de imagen, incluyendo el modo juego, en algunas escenas en el QN85B las partes que tienen sombra o más oscuridad tienden a lucir un poco más oscuras, con un poco más de dificultad para notar detalles. No es nada exagerado, no se va a experimentar el efecto de Black Crush, pero sí que esas partes son más fáciles para notar detalles en el modelo del año pasado, el QN85A. No es una diferencia muy grande entre ambos, pero existe. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, diría que son muy similares, tanto en la teoría como en la práctica, siendo un poco mejores en el modelo del año pasado por alguna razón, por lo menos de acuerdo a la página de ratings.com, porque yo no tengo un dispositivo que me permita medir ese tipo de tiempos de input lag. Sea como sea, me parece que ambos televisores en este apartado de retraso de entrada muestran muy buenos resultados que pueden ser más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes. Al utilizar otros modos de imagen tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, las diferencias en cuanto a color siguen favoreciendo un poco al modelo más reciente, es decir al QN85B, mientras que en cuanto a brillo siguen favoreciendo un poco más al modelo más antiguo, es decir al QN85A. La verdad es que sea cual sea el que escojan, en cuanto a colores y brillo van a quedar más que satisfechos. Cada uno varía sus cantidades de brillo dependiendo de cada modo de imagen y de si el contenido tiene rango dinámico estándar o alto rango dinámico. Tengan presente además que lo que ya mencioné ahorita en el modo juego es que en ninguno de ellos se va a notar el famoso y temido efecto conocido como Black Crush. Pero sí quiero recalcar lo que ya mencioné con el modo juego, y es que en la mayoría de escenas con prácticamente todos los modos de imagen, las partes que tienen sombras u oscuridad tienden a lucir un poco más oscuras en el QN85B. Nada exagerado, pero comparándolos lado a lado sí que se puede percibir que los detalles se notan de una forma más difícil en ese tipo de escenas en el modelo más reciente, es decir el QN85B, pero que aún se puede notar con una relativa facilidad, simplemente que en el QN85A se puede notar todavía más fácil esos detalles en ese tipo de escenas con más sombra o oscuridad. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, la única diferencia es que el QN85B soporta además HDR10+ para gaming. Pero como ya pueden notar, la verdad es que no genera cambios significativos, por lo menos no hasta la fecha. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, lo más importante que deben tener siempre presente es que ambos televisores cuentan con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y por supuesto atenuación local. El modelo más reciente QN85B sí que recibió una leve mejoría, como que optimizaron más esa opción de atenuación local, porque se nota menos efecto blooming en la mayoría de escenas, en la mayoría de demos. No es una diferencia gigantesca, pero ya colocándolo lado a lado yo sí que la pude notar a favor de este modelo más reciente QN85B. Sin embargo, no me parece que el QN85A haga un mal trabajo, sigue siendo también muy bueno. Lo otro que deben tener presente es que al observar sus pantallas desde ángulos muy amplios todavía se puede notar el efecto blooming amarillento, siendo un poquito más notorio en el modelo pasado, es decir el QN85A. Entonces en este aspecto también mejoraron un poco ese rendimiento en el QN85B. No es una diferencia muy grande, pero por lo menos se aprecia que como que cada año van optimizando más esta tecnología mini LED con su atenuación local. Aunque es importante recalcar que esto se nota principalmente cuando ven sus pantallas así desde ángulos muy amplios, y eso puede ser molesto cuando algunas personas deban sentarse alrededor de sus pantallas, aunque en algunas escenas ese efecto blooming amarillento no es tan perceptible, o por lo menos no llega a convertirse en algo tan molesto, pero repito, es un poquito menos peor en el QN85B.
Pero bueno, sea como sea, al ver sus pantallas de frente, no van a experimentar efecto clouding ni tampoco efecto blooming, que es lo más importante. Y sus cantidades en cuanto a relación de contraste también pueden variar dependiendo de cada modo de imagen. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. Simplemente recuerden lo que siempre les menciono, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera estos que son considerados como televisores de gama alta, van a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Es decir, que si el contenido tiene 720p o una menor resolución, en ambos se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, aunque nada exagerado, y puede convertirse en algo normal y tolerable. Y a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen es muchísimo mejor, no van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así el resultado no se va a mostrar en 4K en ninguno de ellos. Pero cuando el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan por ejemplo un decodificador de TV cable a un puerto HDMI en ambos televisores es muy bueno. Ambos tienen en cada modo de imagen el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. Si lo colocan en personal pueden tantear con el movimiento libre de LED, pero oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto de parpadeo que es muy molesto. Yo simplemente recomiendo la mayoría del tiempo colocar los ajustes de claridad de imagen en automático en ambos televisores y se pueden generar los mejores resultados la mayoría del tiempo en escenas con vareos de cámara o con muchos movimientos rápidos. También es importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena. El efecto de pantalla sucia que se puede llegar a percibir con estos fondos grises es muy poco. Y aún con contenido normal, que es lo más importante, ese efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido siempre, aún en escenas de deportes. El manejo de los reflejos de ambos televisores es muy pero muy bueno, no solamente debido a sus paneles ADS, sino también por supuesto debido a su alta o muy alta cantidad de brillo. Pueden contrarrestar muy bien los reflejos de focos de luz y también, lo más importante, reflejos de luz natural que provengan por medio de las ventanas. Sus ángulos de visión son prácticamente iguales, los colores no van a perder tanto volumen cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, lo cual es genial y es la ventaja del hecho de que tienen paneles ADS. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alta, aunque nada exagerado, lo cual me sorprendió porque ambos televisores tienen altas cantidades de brillo y tecnologías gaming avanzadas. Sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 60 watts, incluyendo subwoofer para ambos. Pero el rendimiento sí me pareció un poquito mejor en el QN85B en el sentido de frecuencias y bajos. No es una diferencia muy grande, pero sí que la puede percibir. Pero aún así, sea como sea, si escogen el QN85A, también van a quedar muy satisfechos en cuanto a rendimiento de sonido. La diferencia única, así muy notoria, es que el QN85B soporta tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Atmos, sin la necesidad de conectar un dispositivo compatible con esta tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, mientras que en el QN85A sí es necesario ese aspecto para poder acceder a la tecnología Dolby Atmos. Al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido por ustedes mismos. Ya entonces, para finalizar, si me preguntan cuál televisor les conviene más, yo les diría que el QN85B sería una mejor opción solamente
si de pronto tienen 2 o más consolas de última generación, porque sus 4 puertos son HDMI 2.1. Por todo lo demás, la verdad es que cada uno tiene ventajas y desventajas y con cualquiera de ellos quedarían más que satisfechos. Lo que deben tener presente, diría yo, es que si no tienen consolas de última generación o si solamente tienen una sola consola de última generación, entonces compren el que encuentren más económico, así de simple. Aunque obviamente el modelo más reciente pues va a tener un año más de actualizaciones por obvias razones. Aún así no me parece que sea una diferencia muy grande en ese aspecto. Y listo, no siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos Smart TVs, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extremas, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Yeah.